Jóvenes, en esta entrega explicaré lo que es los números mixtos y lo referente a los números irracionales y cómo se representan en la recta numérica. Pues comenzamos con los números mixtos. Ustedes saben que un número mixto está compuesto por una parte entera y una fracción. En este caso la fracción tiene ciertas características, debe ser una fracción propia. Ahora bien, ¿qué es una fracción propia? Es aquella, dice, donde el numerador es más grande que su denominador. Entonces, en este caso, la fracción propia sería esta, 6 onceavos. O sea, eso quiere decir de que su numerador es menor que su denominador. Y en cambio la impropia es viceversa. El numerador es mayor que el denominador. Entonces 15 cuartos es impropia. Bien, una representación de un número mixto, por ejemplo, podría ser 3, 5 sextos. Esta es la parte entera. Esta es la parte fraccionaria. Pero démonos cuenta que esta fracción debe de ser una fracción de tipo ¿qué? Propia. Ya. Es una fracción propia. Bien. Para representar una fracción impropia, las fracciones impropias son las únicas que se pueden transformar en números mixtos. O sea, esto es un número mixto. Las fracciones propias no se puede. Solo son las impropias. Veamos una parte de un ejemplo, el que tenemos ahí, 15 cuartos. Entonces, en este caso, agarramos nuestra división normal. El 4 lo vamos a escribir afuera y el 15 en la parte interna. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 15? Cabe exactamente 3 veces. 3 por 4, 12. ¿Cuánto me sobra? 3. Ahora bien, este número del cociente que sale acá, ese es mi número entero en el número mixto. Ahora voy a escribir la fracción. El número 4 va a ir siempre como denominador y el residuo es lo que va como numerador de la fracción propia que se acaba de generar. Veamos otro ejemplo, un poquito más grande. Tenemos 448 23 avos. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Tenemos el 23 en la parte externa, el 448 en la parte interna. Entonces, perdón, no es 48, es 40. Perdón, solo volver a escribir 448 y afuera 23. Entonces, cabe una vez. Vamos con el 23 acá. Nos sobran una unidad. Aquí nos sobran 2. Bajamos el 8. Y ahora vamos a probar con el número 9. 29 por 3, 27. Llevamos 2. 9 por 2, 18. Y 2 que llevábamos, 20. Entonces nos va a quedar 8 menos 7, una unidad, 1 menos 0, 1 y en este caso 0. Entonces nuestro número mixto será 19, que es la parte entera que había mencionado. La parte de la fracción siempre va a ser el 23 y en el numerador va a ir mi residuo, o sea 11. Y ahí estaríamos con la parte de lo que son los números mixtos y de cómo se representan en la recta. ¿Qué sucede si, por ejemplo, a mí me piden que transforme un número mixto,
O sea, digamos 5 enteros, un medio, que lo transforme a fracción impropia. Lo que va a pasar es primero se multiplica acá y luego el resultado de esa multiplicación se le suma lo que aparece en la parte se le suma lo que aparece en la parte superior. Entonces 5 por 2 10 más 1 11. Partido siempre en la misma situación que pasó con el número mixto, siempre es el mismo denominador, no cambia, es lo mismo. Veamos otro ejemplo. 3 5 sextos. Entonces igual, ¿verdad? 3 por 6 18 más 5, 18 más 5 23. ¿23 qué? Sextos. Ahí estaría la representación de un número mixto a fracción impropia. Terminamos con esa parte. Pasamos ahora con lo que es número irracional. Un número irracional es aquel que no se puede ser representado como una fracción. Por ejemplo, si nos dicen, mire la raíz cuadrada de 2, ese número no es posible representarlo con una fracción. Sabemos que la raíz de 2 es igual a 1.4142 y siguen los decimales, o sea, no es los números. Otro número irracional, por ejemplo, sería pi, el famoso 3.14159265 y sigue el asunto, ¿verdad? Entonces esa sería la cuestión, que son situaciones que bastante complejas. Pero ¿cómo lo hacemos si queremos representarlo de esa manera? Bueno, hay un método, tenemos la forma, voy a explicar cómo se trabaja. Hay dos formas, una un tanto más analítica que la otra. Vamos a valernos del hecho de la cuestión del teorema de Pitágoras y la recta numérica. En el caso del teorema de Pitágoras, usted se recordará que un triángulo, ¿verdad?, tiene catetos, una base, una altura y la hipotenusa. Y hay una fórmula específica que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado, ¿verdad? Despejando la hipotenusa, que es C, queda raíz de A cuadrado más B al cuadrado. ¿Sí? Bien, vamos a llevarlo aquí aquí ya tenemos un modelo ya construido. Lo vamos a desarmar un poquito por cuestiones de espacio. Vamos a ver. Por ejemplo, si yo digamos que la base de mi triángulo mide 1 y la altura también mide 1, quieren saber cuánto mide C. Entonces yo tengo que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, como lo habíamos visto anteriormente. Si A vale 1 al cuadrado y B también vale 1 también al cuadrado, 1 al cuadrado es 1 y 1 al cuadrado también es 1. Entonces, ¿cuánto vale la hipotenusa? Bueno, la hipotenusa vale raíz de 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? Si yo construyo lo que tenía hace un momento y vamos a armar nuestro rompecabezas, vemos que es el triángulo que estamos platicando. O sea, estoy diciendo que aquí tiene 1, ¿verdad? Y aquí tiene 1, ¿verdad? Entonces sería la parte D. Ahora bien, si yo asumo que este es el origen, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer lo siguiente.
agarro mi transportador, mi compás, y lo que quiero yo marcar acá sería mi cuestión de mi número irracional, que obviamente yo no voy a poder. Aquí abro el transportador del tamaño de acá, y qué es lo que voy a representar en el punto donde toca la recta. En ese punto, o sea aquí, ese punto es la raíz de 2. O sea, es una forma geométrica de cómo representar un número irracional. Aquí abrimos nuestro instrumento, lo que nos dio la figura de 1 centímetro de acá, 1 de alto, y si hacemos ese movimiento, ¿sí? O sea, podemos verlo tal vez un poquito mejor en la otra figura. Aquí podemos ver la situación, o sea, aquí. Entonces, eso es lo que nos va a demostrar, o estoy haciendo la demostración de lo que es un número irracional. Se agarra un compás, se abre del tamaño de la hipotenusa, que es raíz de 2, o sea, de aquí para acá, y eso nos va a dar automáticamente el tamaño o el lugar donde toca en la recta. Esta sería la recta, ¿verdad?, que había mencionado anteriormente. Podemos ver otros ejemplos, podemos encontrar la raíz de 3, la raíz de 4, la raíz de 5. Entonces podemos ver cómo se va alejando el punto de esta situación. Bueno, doy por concluida la presentación de este tema de números racionales. De cierre, tenemos nuestras hojas de trabajo que se les proporcionarán la guía de trabajo, cómo debe de usted presentar los trabajos y la ponderación consiguiente de cada una de ellas. Bueno, entonces espero que les sirva bastante de apoyo para su realización de las actividades de aprendizaje. Saludos.